Hola chicos, el día de hoy les vamos a presentar varios temas, los cuales tienen que ver con el materialismo cultural. A continuación, vamos a dar una serie de 12 preguntas para hacer el tema más entendible. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es el materialismo cultural y qué pregunta trata de responder? El materialismo cultural pretende mostrar o entender cómo las variaciones de la cultura son formas de regulación económica, es decir, que las variaciones culturales específicas tratan de regular el acceso, la producción, la distribución y el consumo de los recursos. El materialismo cultural nos dice que las explicaciones de los fenómenos culturales no son simbólicas, sino materiales. El materialismo cultural busca explicar la organización cultural ideológica y simbólica desde una perspectiva materialista, como por ejemplo, las experiencias en hechos culturales como creer en brujas o tener un tabú al comer la carne de vaca. Esta se explica por condiciones materiales concretas, teniendo en cuenta la relación con los recursos, ya que pocos de estos se crean un hecho cultural. Un claro ejemplo es en la India, donde si no hubiera escasez de vacas, no existiría la vaca sagrada, ya que funciona como un mecanismo que se vuelve más eficiente. 2. ¿Quién es Marvin Harris? Marvin Harris fue un antropólogo estadounidense conocido por ser el creador y figura principal del materialismo cultural. Nació en Brooklyn el 18 de agosto de 1927 y murió en Gainesville el 25 de octubre del 2001. 3. ¿Cómo comprendemos el tabú de las vacas en términos económicos? Se comprende el tabú de las vacas en términos económicos de la manera en que los hindúes basan su religión y economía en estas, permitiéndoles tener un intercambio de bienes y servicios por medio de las vacas, sosteniendo así su economía, pues son consideradas como su primer fuente de economía, ya que le sacan el mayor provecho, tales como el vender su leche, utilizar su estiércol como material de construcción para sus pisos, como fertilizante y como combustible de cocina. Son muchos los beneficios que se obtienen de estas en vida, mientras que los americanos no lo ven así. Estos piensan que los hindúes están locos, pero no. Lo que hacen es un cálculo distinto con el uso de los recursos. 4. ¿Qué causa la producción de carne masiva en el mundo? Según el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, o sea, un 18% más del CO2 que el sector de transporte. También es una de las principales causas de calentamiento global, la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua, y la pérdida de biodiversidad. Los autores del informe sumaron las emisiones producidas a lo largo de la cadena de productos cárnicos, desde la producción que incluye la producción de fertilizantes químicos, la deforestación para producir forrajes y abrir pastizales, etc., pasando por la producción animal, que incluye las emisiones de la fermentación y de óxido nitroso del estiércol, hasta el CO2 liberado durante la elaboración y el transporte de los productos animales. El resultado es que el sector ganadero es responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humanas. El informe de la FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30% de la superficie terrestre del planeta. En su mayoría son partes pastizales, pero que ocupan también el 33% de toda la superficie cultivable destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, de donde el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han destinado a pastizales. 5. ¿El por qué los hindúes le dan un valor que va más allá de lo económico a las vacas? Los hindúes aman a las vacas y las consideran sagradas, ya que fue un medio de transporte para su dios hace siglos, y gracias a estas se pueden comunicar con él. Debido a esto, no tienen el derecho a comérselas, por lo que tienen que aprovechar todos sus beneficios en vida para sostener su economía y su vida en sí. Cabe recalcar que en algunas partes de la India no está prohibido comerlas. 6. ¿Qué pasa cuando las vacas dejan de producir? Cuando las vacas están enfermas, la producción de boñiga cesa y las vacas dejan de producir leche. Esto se convierte en dificultades para las personas, ya que no tienen ganancias y no tienen los medios para mantener a las vacas. La opción más factible es abandonarlas y que el Estado las recoja y las lleve a un lugar establecido. Al pasar el tiempo, que la vaca se mejore y comience a producir, el dueño puede ir por ella y solo pagan una pequeña multa. Cuando las vacas mueren, la gente se las come y usan su cuero, sacándoles así, junto con los recursos dichos anteriormente, el mayor provecho a estas. 7.
Los hindúes comen carne de vaca. No hay leyes que prohíban la matanza de vacas en todo el país, ya que en cada estado se rigen normas diferentes. Sin embargo, al no ser una ley que se estipule en todas las naciones, existen estados en los cuales sí se consume este tipo de carne. Pero por otro lado, también hay algunas regiones que está prohibido el consumo de la carne de vaca, donde la mayoría de la población son vegetarianos, ya que este animal es sagrado para la región del hinduismo, de la cual más del 75% de la población hace parte. Se prohíbe ya que creen que el animal encarna valores como el altruismo y el pacifismo, por el hecho de producir boñiga, leche y cuero sin recibir mucho a cambio, solo un poco de agua y de pasto. Concluyendo este primer tema, lo que trata de explicar Marvin Harris en el materialismo histórico es que hay un uso mucho más eficiente de la energía y los recursos a través de este tabú. Teniendo claro el tema de los hindúes y las vacas, vamos con el tema de la brujería en términos materialistas. 8. ¿Las brujas y la brujería son lo mismo? Una cosa son las brujas y otra es la brujería. Las brujas eran las mujeres que tenían los conocimientos sobre la naturaleza, pero en la Edad Media se les consideraba peligrosas porque ese conocimiento era exclusivo de Dios. La brujería, por otro lado, es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se utilizan para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. La brujería es todo ese tramo que abarca eso. 9. ¿Fue creada la brujería? Sí, fue en gran parte creada y sostenida por las clases gobernantes como medio de distorsión a los problemas mesiánicos que ocurrían en esta época, llegando a ser el centro de todos los problemas. No es accidental el hecho de que la brujería empezara a tomar un auge creciente junto con las violentas protestas mesiánicas contra las injusticias sociales y económicas. 10. ¿Quiénes eran los principales actores? En la brujería había unos actores como los torturadores y verdugos que cobraban por los servicios de torturación de brujas a sus familiares, quienes les quitaban todo lo que tenían después de la quema de estas, como también otros actores principales fueron el clero y el gobierno y las mismas brujas. 11. ¿Quiénes fueron sus creadores? La iglesia y el gobierno eran los culpables de la creación de la brujería. Y retomando lo dicho anteriormente, estos querían ocultar todos los problemas mesiánicos que se estaban presentando a manos de esta, por lo que se llevó a una matanza en masa, y además de eso, las brujas que acusaban a los príncipes o sacerdotes eran sometidas a mucha más tortura, por decir este tipo de barbaridades. 12. ¿Cómo se presentaba? La brujería se presentó durante el siglo XIV, en donde las brujas eran identificadas por medio de otras que las saboteaban cuando eran vistas en los aquelarres, que eran reuniones de brujas con demonios. De esto podemos tomar como ejemplo a una bruja llamada Kelly, que fue saboteada por Dora y por Stacy. Los torturadores y los verdugos no dejaban de torturar a Kelly hasta que no dijera el nombre de otra bruja que estaba en el aquelarre, pero ella no recuerda a quién vio en esa reunión, por lo que le tocaba delatar a otra persona que era inocente, identificando así una matanza en masa, teniendo como resultado varios falsos positivos. 13. Las brujas, ¿a qué términos materiales nos llevan? La creación de la brujería fue necesaria para evadir el problema del mesianismo cristiano, enfocando a la población en un mito y así desaparecer el problema principal, llegando al punto de matar a las supuestas brujas. La hipótesis central del materialismo cultural muestra que las prácticas culturales son causales de nuestras relaciones materiales. Cada caso responde a una práctica cultural que genera un materialismo, como lo es el caso de las vacas, las cuales se consideraron sagradas al principio por la escasez de recursos, y con el paso de la cultura entre generaciones, esta tradición se sigue hoy en día, dando como efecto material los recursos tan provechosos que ofrecen. O como el tema de las brujas, siendo un mito para ocultar un problema que era demasiado pesado para el Estado y para el clero, beneficiándose de estos. Todas las prácticas culturales nos llevan a una conclusión, ya sea una creencia o una tradición. Estas dos están muy unidas y sin una no puede funcionar la otra. Nosotros somos Valentín Alquerque, Alan Moreno y mi persona Carlos Andrés Mejía.